no solo mío, sino de quienes desde hace décadas tratamos, luchamos por transformar Bogotá, el país, en una situación difícil de la que veníamos. Casi que en 4 meses se ha construido un verdadero movimiento social y popular, político, en la ciudad de Bogotá. Casi que espontáneo, yo diría por generación espontánea empezaron a surgir en los barrios, en las localidades, por sectores, los jóvenes, las mujeres, muchísimos y muchísimas activistas que fueron tomando en sus manos una campaña que al principio era débil, pero que en cuestión prácticamente de un mes se convirtió en la campaña más fuerte de Bogotá y finalmente en la que triunfó. Este es un esfuerzo colectivo y por acá tenemos que irnos entendiendo ya para el futuro, porque aquí las aguas se van a dividir en dos, sin que eso signifique que nos dividimos. Las que van por el lado de la administración y las que van por el lado de la sociedad misma. En los partidos en los que estuvimos, solo 2 nunca pudimos resolver ese problema. ¿Qué pasa cuando se gana con el activismo? El activismo se vuelve aparato del Estado, por tanto un clientelismo, o el activismo se puede proyectar en la sociedad misma y lograr que el Estado haga caso del programa por el cual se votó. Son 2 aguas diferentes, una cosa es el Estado, otra cosa es la sociedad. Cuando construimos esto colectivamente, que lo fue así, no había un partido, de hecho nos inscribimos con unas firmas, no habían unas estructuras previas, organizadas, todo lo construimos a partir de 4 meses para acá. Ese esfuerzo colectivo hoy hay que saberlo dirigir, porque hoy ya no somos 500, ya no somos 1000, ya no somos ni siquiera 5000, 5000 fueron los testigos. Hoy convocamos y miren, casi sin una sola cuña radial, decimos vamos a reunirnos y mire, ya no cabemos en los salones. Somos decenas de miles en la ciudad de Bogotá y seguramente seremos 100.000 activistas, hombres y mujeres, si este movimiento se convierte en un movimiento nacional. Entonces la responsabilidad que eso implica, lo que significa convertirnos en un movimiento nacional o en el movimiento distrital que ya somos, es mayúscula, porque nos demanda 2 grandes retos. Uno, desde la sociedad, el que no es un funcionario público, el que no va a tener una responsabilidad administrativa, incluso los que no son ni concejalas, ni edilesas, ni concejales, ni ediles, el líder del barrio, la lideresa de vendedores ambulantes, de la fábrica, etcétera, tienen una enorme responsabilidad. Y es que el resto de la sociedad, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, su propia familia, sus amigos, sus amigas, van a mirarlo como un referente. Bueno, estos fueron los que nos dijeron que había que votar, votamos, ganamos, ahora, entonces, ¿ahora qué viene? Mire la calle, mire la acera, mire el colegio, mire el hospital, mire el trancón, mire el hueco allá, mire el hueco aquí, por el parque desocupado, la seguridad. Esa persona, así no sea un funcionario público, va a ser el referente de las expectativas de la sociedad que lo rodea. Va a ser la líder o el líder, va a tener que conducir, no va a poderle decir a su barrio, a su manzana donde vive, al edificio donde vive, no, es que estamos esperando a ver qué dice allá Petro en la alcaldía, no.
tiene que empezar a resolver. Y entonces ahí es donde nosotros nos hemos equivocado, porque en las dos ocasiones anteriores generalmente no había esa vitalidad en la sociedad, sino que el militante, el activista se volvía empleada pública y se olvidaba del pueblo. La población decía, bueno, los elegimos, pero ya no volvieron, como nos dicen en campaña, pero es que ustedes vienen es cada vez que hay elecciones. Y tienen razón, eso no es mentira. Pero es porque no hay un implante allí mismo en su vida cotidiana. Es que estos que yo ayudé a elegir, este movimiento sigue vigente, y no allá en el Palacio Liévano, sino en mi calle, en mi manzana, en mi lugar cotidiano. Progresistas, y ese es el reto, y ese es una de las grandes responsabilidades, tiene que convertirse en un movimiento social y político en la base misma de la sociedad, no en el Estado. El Estado tiene la otra gran responsabilidad. Quienes tenemos ya que cumplir las funciones administrativas del Estado a nivel distrital, que no es el poder, ojo, es una administración local, simplemente una administración local muy importante en el país, la más importante, pero es una administración local. Quienes asumimos esa responsabilidad a partir del 1 de enero, tenemos entonces otro gran reto: gobernar bien y aplicar el programa. Si ambas cosas se dan, un movimiento fuerte en la sociedad, independientemente del Estado, popular, cada vez más grande, que ayude, que trabaje en el barrio, que organice, que no es de funcionarios públicos, sino de ciudadanos y ciudadanas, y un gobierno de ese movimiento que es capaz de gobernar bien y aplicar el programa que propuso, entonces nos vamos a convertir indudablemente en una alternativa de poder, no solamente para Bogotá, sino para Colombia. Son los dos retos. A mí me corresponde uno. A la mayoría de los aquí presentes le corresponde el otro. ¿Cómo nos juntamos entonces? ¿Cómo ese conecte, cómo va a ser? Va a ser es abriendo los concursos del empleo público, la contratación pequeña, convertiremos a progresistas en una clientela del Estado distrital, y el día que nos ganen entonces se acaba el movimiento, como ya sucedió exactamente en la última experiencia. No puede ser así. Nosotros tenemos que, yo sé las tensiones que se crean cuando se gana, pero no puede ser así. Nosotros tenemos que tener un grupo de excelentes administradores al servicio del programa votado por el pueblo, y una gran organización social y política vigilante y actuante permanentemente en la sociedad por la realización de ese programa. Cuando dijimos en la campaña, vamos a cederle poder a la mujer, vamos a cederle espacios y poder a la juventud, vamos a hacer que las grandes decisiones de la ciudad, no solamente las pequeñas del barrio, sino también las grandes, las que tienen que ver con el presupuesto, con el plan de ordenamiento territorial, con el plan de desarrollo, las 13 tienen que tomar el año entrante, sean tomadas por la ciudadanía, no por el alcalde, no por el grupo de concejales electo que alcanzó a ser de 8, todavía se pelea una curul, o por el grupo elegido de ediles, que son 26, todavía se pelean ahí varias curules, 2 en este momento, todavía no sabemos el número exacto, pero esa va a ser la magnitud
Lo que hicimos no fue que esos 26 ediles, que esos 8 concejales y un alcalde, que nombrará unos secretarios y unas secretarias, tomaran las decisiones por todos. Lo que hicimos, lo que dijimos, es que esas personas nombradas iban a desatar un proceso de participación profundo de tipo ciudadano para que sea la ciudadanía la que tome las decisiones más importantes. Entonces, ¿cuál va a ser la primera tarea a partir del 1 de enero? Desde ya comenzamos a adecuar la normatividad del distrito para que ese plan de desarrollo que se aprobará por allá en el mes de abril, con un presupuesto que llaman presupuesto de armonización por allá en el mes de julio, sea hecho en enero, en febrero, en marzo por la ciudadanía. Primer trimestre. Es decir, estamos a mes y medio de ello. ¿Cómo se hace eso? Con elecciones de nuevo. Pero debe ser con elecciones de decenas de miles de delegados y delegadas en todos los barrios, por sectores sociales, de minorías étnicas, de gente de la cultura, que acabamos de aquí de ver, de las mujeres en cantidades, de las juventudes, de la diversidad, de lo multicolor de la ciudad. Decenas de miles de delegados. Los encuentros ciudadanos que hoy tenemos son espacios donde se inscriben hasta 200.000 personas, pero no se eligen. La gracia es que se elijan 200.000 personas, es decir, que participen 1 millón, 2 millones de ciudadanos y ciudadanas, y que esas 200.000 personas electas tengan como misión en asambleas locales, sectoriales, en una metodología que estamos construyendo para que no sea un alboroto, sino un proceso serio y profundo, maduro, de reflexión, de discusión y de decisión popular. Se tomen decisiones entonces fundamentales sobre nuestro programa de gobierno, sobre la cantidad de dinero que tendrá cada partida, sobre cómo financiar entonces el mejoramiento del hospital, si es que eso se coloca como una prioridad por las comunidades, cómo entregar los parques para que no sean parques desocupados hoy, sino parques administrados por la comunidad, cómo serán los procesos de participación en el transporte para que el transporte no sea tan inhumano como hoy, cómo será el tema, por ejemplo, que lo hicimos prioritario en nuestro programa del jardín infantil, donde se junte nutrición y educación se le llama técnicamente educación inicial en la primera infancia, de 0 a 5 años. Los candidatos en la pasada justa decían, ¿y cómo Petro va a hacer 1000 jardines infantiles? No, la pregunta correcta no es cómo Petro los va a hacer, sino cómo la comunidad los va a hacer. Esa era la respuesta. Claro, Petro con 10 funcionarios queda de para arriba que pueda hacer 1000. Ustedes decían 1 por día, ¿cómo va a hacer Petro eso? No, pero si las decisiones se entregan a la comunidad, pregúntele a las mamás de niños en un barrio si no son capaces de escoger un sitio donde cuidar los niños. Y así en todos los barrios de la ciudad. La participación comunitaria es una forma de gobierno que nos permite no solamente controlar corrupciones, sino que nos permite también eficiencias, rapidez en las tomas de decisiones, porque la decisión deja de ser de funcionarios y pasa a ser decisiones ciudadanas, que es diferente. Lo que logremos en ese proceso será redactado, será retomado, será escrito en el proyecto de plan de desarrollo, en el proyecto de presupuesto, y será entregado entonces al Consejo para su aprobación por parte del alcalde. ¿Qué es lo que estamos diciendo entonces? Que la decisión del alcalde al presentar el presupuesto o el
plan de desarrollo es una decisión que no es del alcalde, es de la comunidad, de la ciudadanía. ¿Qué papel juega entonces a 3 meses, a mes y medio de empezar el proceso y a 3 meses de que culmine? Miren los tiempos en Bogotá. A mes y medio de empezarlo y a 4 y medio realmente de que termine, porque son 3 meses del proceso participativo en el año entrante. Se repetirá el siguiente año y el siguiente en relación al presupuesto. ¿Cómo entonces nos organizamos hoy en este mes y medio, 2 meses que quedan con fiestas decembrinas de por medio? Medio cansados que estamos de venir de unas elecciones. ¿Cómo entonces vamos a organizarnos para desatar, ojalá no solamente nosotros, sino otras fuerzas políticas y sociales, el proceso de participación ciudadana que realmente la ciudad de Bogotá no ha vivido ni ha experimentado hasta el momento? Sería un episodio nuevo en su historia, y hacerlo bien implicará que entonces se repita y se vuelva ya no un episodio nuevo, sino una manera de ser de la ciudad, como sucede en otras ciudades con profundos procesos participativos. He ahí el reto de progresistas hoy. Voy a hablar del distrital, que es el que me corresponde. El reto nuestro ahora entonces es organizarnos rápidamente, preparar la comisión de empalme, etcétera, cómo es el presupuesto, cómo es la normatividad, para que el 1 de enero, en el discurso de posesión del alcalde, se convoque de manera inmediata a elecciones de delegados y delegadas para tomar las decisiones fundamentales del plan y del presupuesto de la ciudad. Los nodos, que hay que tener ya más nodos, porque si no, no vamos a tener formas de... Ya los que tenemos quedaron insuficientes. Nodos, ojalá por UPZs, por barrios, ojalá alcancemos, por universidades, por colegios, por sitios de trabajo. Los nodos de progresistas tienen que entrar ya a organizar lo que será la movilización social el año entrante, la participación social calmada, reflexiva, pero profunda. Decían quienes nos criticaban, es que prometemos y prometemos. No, eso son prioridades, va una primero, otra después, el presupuesto es limitado. Y entonces no es el alcalde el que prioriza, es la ciudadanía. Ese va a ser un aprendizaje muy interesante para todos nosotros, que ojalá sea imitable, como dijimos también en campaña, Bogotá, la ciudad imitable. Imitable en su construcción urbana, imitable en su construcción democrática. Miren qué responsabilidad del movimiento. Siempre será un número pequeño de personas, siempre será criticable. Nunca será un movimiento lo que se nombra. Por tanto, no podemos perder mucho tiempo en ese tipo de discusiones, sino que tenemos que ganar todo el tiempo posible en donde sí se van a tomar las decisiones, que no va a ser en la oficina, sino que va a ser en la calle. Y por tanto, preparar el espacio de la participación en la calle va a ser fundamental. Esa es la responsabilidad más grande del progresismo.